antes de hablar de la iglesia como tal, tenemos que hablar de nuestra relación con Dios. Y entonces viene estas preguntas del Señor, que yo siempre las tomo como el examen, ¿sí? Les decía esta mañana por ahí un mensajito que les mandé. Es como recordar cuando en nuestros tiempos, yo no sé si ahora a los niños les harán lo mismo, exámenes de sorpresa, ¿sí? Y entonces le dicen, llegaba uno a la clase y el profesor decía, guarden sus cuadernos. Eso parecía una película de terror, ¿no? Guarden sus cuadernos y sus apuntes y sus libros. La película se ponía más grave cuando decía, saquen una hojita, ¿sí? Les voy a hacer un examen sorpresa, ¿sí? Y entonces es como eso, ¿no? Cuando el Señor dice, voy a hacerles un examen sorpresa. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿Sí? Y es bien importante responder y es bien importante tener esos datos claros, porque de acuerdo a lo que nos enseñen, tendremos la idea de Dios. Si nos enseñaron mal, quizás por eso no hemos podido ir por el camino correcto. Y si nos enseñaron bien, es que es relativo, porque a veces nos enseñan bien y nos vamos por el camino torcido también, ¿no? Pero sí es muy necesario lo que me dijeron, reflexionar sobre lo que me dijeron de Jesús. Mire, lo que se diga de Jesús es tan importante que les voy a dar un dato que ocurrió en toda Latinoamérica por algo que se dijo de Jesús y se interpretó mal. El siglo pasado surgió de repente algo que se llamó la teología de la liberación. La mala interpretación de esa doctrina llevó a unir esas ideas con comunismo, socialismo, muchas cosas, y de ahí surgió una cosa que se llamaron las guerrillas, ¿sí? Movimientos subversivos que decían, para defender a los pobres hay que levantarnos en armas y luchar por el pobre en contra del rico. Y ahí fue donde surgieron en muchos países pues lo que llamamos las guerrillas, ¿sí? Que después, por influencia del narcotráfico y todo eso, se volvieron grupos totalmente terroristas. Pero empieza todo ese movimiento y todavía sufre las consecuencias. Cuba, Colombia, Nicaragua no sale de eso, ya otra vez estamos en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué ocurrió eso? Porque les hablaron mal de Jesús, les dieron una mala información. En el inicio, cuando le cuentan la historia de esos grupos, surgieron por cosas buenas, pero se fueron mal, se alejaron de Dios. Hay muchos sacerdotes que decidieron retirarse del sacerdocio en el siglo pasado para unirse a esos grupos. Muchos de esos grupos tenían nombres de sacerdotes, seminaristas y personas de iglesia. ¿Por qué ocurrió eso? Porque les hablaron mal. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Por eso, adultos y personas responsables, todos nosotros de la juventud, hay que tener cuidado qué enseñamos de Dios. Hay que saber qué es lo que decimos, porque de lo que nosotros digamos, tendremos una buena interpretación de la fe o una mala interpretación de la fe de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, primera pregunta, y esa pregunta, en primer lugar hay que hacerla, ¿qué me dijeron? Pero ese ¿qué me dijeron? Surge o se va elaborando en la segunda pregunta, que es, ¿y tú quién piensas que soy yo? Porque esa ya es la relación personal, ¿no? ¿Tú quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿No? Desde ayer estoy en esa reflexión un poco, quiero que me perdonen los monaguillos, porque desde ayer estoy en esa reflexión que pasé ayer. Ayer en la misa de 5 tuve
7 monaguillos, entonces eran muchos, ¿sí? Estaba bien bonito el grupo de monaguillos, y estando sentado allá en la sede, yo los miraba a todos ahí, y yo decía, ¿qué pensarán? ¿Sí? O sea, ¿estarán en misa o no estarán en misa? Eso es culpa mía, es un juicio que yo estoy haciendo de la gente que va a misa, ¿cierto? Tendré que confesarme de eso, ¿sí? Pero ¿qué saben de Dios? Y en realidad tienen una idea clara de Dios, o les hemos enseñado una idea errónea. Cuando el papá, la mamá, por ampararse y por defenderse y por tratar de sacar adelante a sus hijos, si no te portas bien, Dios se enoja. Si no te portas bien, Dios te castiga. Si no te portas bien, Dios... Y uno dice, después, cuando ya tienen 15, 16 años, ¿por qué no creerán en Dios? Pues ¿qué les enseñamos? No les enseñamos a amarle, sino a tenerle miedo. Entonces, lo que enseñemos es bien importante. Lo otro es tener la capacidad de tener una relación personal con Dios. De, a pesar de lo que me hayan dicho que no haya sido correcto, poder en el camino corregir y decir, ok, yo sé que Dios no es eso, y yo sé que puedo tener una relación mejor con Dios, acercarse y poder experimentar, ¿sí? Como el encuentro personal con Dios. Es la parte un poquito más difícil, pero que una vez que uno lo logra, pues ya empieza a entender, sí, a eliminar todas estas preguntas. ¿Dios existe? Claro que sí existe, ya me relacioné con Él. ¿Dios es bueno? Claro que es bueno, me ha ayudado mucho. O sea, ya empieza uno a tener una idea mucho mejor, más clara. Y cuando se tiene la idea clara, es cuando se hace la profesión de fe, ¿sí? Es lo que pasó con Pedro, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y dice, Pedro es el que toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es una profesión de fe que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros creemos es en un Dios vivo, ¿cierto? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y una vez que se hace la profesión de fe, entonces vienen los ministerios. El Señor nos da los ministerios una vez ya estemos preparados. Mire, yo a veces siento un poco de pena, de angustia, no sé qué pensar, ¿sí? Especialmente en aquellas parroquias donde en todas las parroquias tenemos que manejar la catequesis, ¿sí? Y en todas las parroquias tenemos el mismo problema de que no tenemos catequistas. Bueno, aquí yo no tengo ese problema, yo tengo muchos, bendito sea Dios, ¿sí? Pero en la mayoría de parroquias no se hacen los procesos para tener y preparar a los catequistas. Y entonces cada año escucha uno un anuncio que parece inofensivo, pero a la final es grave, ¿sí? Va a empezar la catequesis. Inscriban a sus hijos a la catequesis. Y si quiere ayudarnos a dar catequesis, venga, que no tenemos quien ayude. Y efectivamente, los padres de familia vienen y ayudan a dar la catequesis. Pero ¿quién le preguntó si es católico, si tiene ideas protestantes, si vivió bien, si está casado, si no está casado, si está viviendo los sacramentos? O sea, ¿a quién le delegamos la enseñanza de la catequesis? A personas de buena voluntad, claro está, a personas de buena voluntad, pero también que quizás no tienen toda la capacidad para enseñar lo correcto, ¿no? Entonces, por eso, el ministerio solo puede darse después de la profesión de fe. Cuando tú profesas tu fe, creo en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y luego viene una cuarta parte de la profesión de fe, que es la iglesia, que ya vamos a explicarla. Entonces el Señor ya empieza a decirnos,
nuestras tareas y así sí podemos cumplir las tareas. Pero no son solo los ministerios de la iglesia. Un padre de familia tiene que hacer una profesión de fe y si no será un padre de familia no cristiano, ¿sí? Entonces tiene que hacer la profesión de fe. Entonces después de que Pedro hace esa profesión de fe, le dice Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa roca, significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay algo que debemos entender nosotros claros. Dios fundó una iglesia. Porque la idea de la nueva era, que está muy difundida en nuestros tiempos, es que no necesitamos iglesia. Yo no sé si ustedes han escuchado afuera, sobre todo los famosos, cuando están en entrevistas en televisión y le preguntan: ¿te declaras católico? ¿Tú eres católico? ¿Tú eres cristiano? Y dicen: yo no soy cristiano, o mejor dicho, yo sí soy cristiano, pero yo soy más que eso, yo soy espiritual. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. Ese es el daño o esa es la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios, porque Dios fundó una iglesia y cuando yo digo que soy espiritual pero no soy religioso, no tengo una religión, estoy diciendo que todas las palabras de Dios son poca cosa para mí, ¿sí? Recuerden lo que nos dice hoy la segunda lectura, que es el agradecimiento que tenemos que darle a Dios por todo lo que nos dio, incluyendo la iglesia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Nadie. Y sin embargo, llega un famoso allá en televisión y dice: yo soy más que católico, soy más que lo que el Señor enseñó. ¿Quién se cree para ser consejero de Jesús? ¿Sí? Entonces, ojo con esas doctrinas que por ahí en algunos católicos empieza a surgir eso de que no diga que eres religioso, di que eres espiritual, no di que rezas, di que oras, ¿no? Rezamos y oramos, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque esas son ideas de la nueva era, ¿no? Y entonces ya estando ahí en la iglesia, el Señor nos explica qué es la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero que todo, creación de Dios. La iglesia es fundación de Dios y por ser fundación de Dios, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, la iglesia nunca se acabará, ¿sí? Que te alejes y te quieras salir de la iglesia y no quieras pertenecer a la iglesia es un asunto, pero que la iglesia permanecerá y en el último día, en el juicio final, la iglesia estará de pie. Y benditos los que estén dentro de la iglesia y pobrecitos los que renegaron y renunciaron a la iglesia. Dios no dejará que los poderes del infierno prevalezcan sobre la iglesia. Y luego viene algo que es, en nuestra manera humana de ver las cosas, es inconcebible. ¿Qué es lo inconcebible? Dice: yo te daré las llaves del reino. ¿Quién le dijo yo te daré las llaves del reino y a quién se lo dijo? Lo dijo Jesús y se lo dijo a Pedro, ¿sí? Se lo dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino. En el Antiguo Testamento, la lectura de hoy narra que le quitaron, mejor dicho, echaron, así decimos, del puesto
a el administrador o al mayordomo del palacio de David, ¿sí? Se portó mal, hizo mal las cosas, y el Señor le dice a aquel mayordomo: te quitaré todos tus poderes, te quitaré todas tus facultades y se las daré a Eliacim. Él de ahora en adelante será el mayordomo, el que cuidará de la casa de David, del palacio de David, ¿no? Y dice, lo fijaré como un clavo firme, ¿sí? Y dice, le abrirá la puerta al que él quiera y le cerrará la puerta al que él quiera. Ahora, ¿yo por qué digo que es inconcebible en nuestra manera de pensar que el Señor le haya dado las llaves del reino de los cielos a Pedro? Y es que Él confía en nosotros. Él confía en nuestra humanidad. A pesar de que tenemos muchos errores, la administración, ponle cuidado, la administración del reino, el rey es Jesús, el reino, su reino, la eternidad, la administración del reino no la hace Jesús mismo, ni se la dio a un ángel, se la dio al ser humano, a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los seres humanos, el cuerpo místico de Jesús. Y Él confía en nosotros. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, después de eso, cometió muchos errores. Se equivocó muchas veces. Lean la Biblia y verá que se andaba equivocando cada rato. Hasta lo negó en el momento de la muerte, ¿sí? Sin embargo, el Señor sigue confiando en que si nosotros nos dejamos guiar por su voluntad, podremos hacer los ministerios que Él nos encomiende, ¿sí? El sacerdote no es bueno porque es la persona. El sacerdote es bueno por la gracia de Dios, no por la persona, porque como personas somos todos iguales de pecadores. Somos todos iguales de débiles. No, me equivoco al decir todos iguales de pecadores. Eso se puede ver, que hay unos que son más pecadores que otros, ¿verdad? Pero débiles sí. Todos tenemos la misma posibilidad de caer hasta el peor de los pecados, ¿sí? Cuando el Papa visita especialmente a los presos, él siempre dice lo mismo, casi siempre es el mismo discurso. No somos diferentes. Yo podría estar en su lugar, le dice el mismo Papa, le dice al preso, porque todos tenemos la misma debilidad. Unos caemos, otros no caemos, unos caen de un modo, otros caen de otro modo, pero todos tenemos ese problema de que podemos pecar. Por eso la iglesia tiene que orar por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por los padres de familia, por los hijos, por todos, porque todos estamos en el peligro de caer en las garras del demonio, ¿sí? Entonces, pues eso para que veamos, la administración del reino de Dios, Dios nos la delegó en la cabeza del Papa, en la cabeza de Pedro. Tú eres Pedro y yo te doy las llaves del cielo. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para el reino de los cielos no necesitamos nada físico. No se trata de cerrar las puertas y dejar entrar o no dejar entrar o esto, se trata de una situación espiritual. Lo espiritual es lo que hace que podamos ir o no ir al cielo. Y en lo espiritual lo que hace que no podamos ir al cielo es, pues básicamente, los pecados. Por eso a Pedro y a sus sucesores les da el Señor la autoridad, como decía el Antiguo Testamento, cuando le quita la autoridad a este hombre, el Señor, de administrar la casa de David, dice, te quitaré todos los poderes. Bueno, pues al administrador se le dieron ciertos poderes, y no se enojen ustedes porque sea un poder exclusivo, ¿sí? Hoy en día todo queremos inclusivo, ¿verdad?
Pero no, hay cosas que son exclusivas, ¿cierto? El poder de perdonar los pecados es exclusivo de los sacerdotes, ¿sí? De los sucesores de Pedro, de los sucesores de los apóstoles, ¿sí? Y no por eso nos vamos a enojar. Ser mamá es exclusivo de las mujeres y no se van a enojar por eso los hombres, ¿verdad? Aunque hay por ahí algunos hombres que quisieran ser mujeres y quisieran cambiarse de todo para no ser para ser inclusivos, ¿verdad? Pero no, o sea, hay cosas que son exclusivas y no por eso nos tenemos que enojar. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos confesarnos de nuestros pecados, pues tenemos que ir ante el sacerdote y confesar los pecados, porque es el que tiene la posibilidad de atar y desatar, ¿sí? Hay un ejemplo claro de que el sacerdote sí puede negarse, ojo con eso, puede llegar alguna vez en alguna ocasión específica a negarse a confesar a alguien. ¿No sabían eso? No se preocupen, no me voy a negar a confesarlos a ninguno de ustedes, no es a ustedes, ¿sí? Alguna vez que tuvimos que trabajar en sitios de violencia muy fuertes, siempre acudía al sacerdote porque uno ya conoce en esas tierras quién es el tipo malo, ¿sí? Quién es el narcotraficante, quién es el subversivo, quién es el guerrillero, quién es el comandante, eso se sabía. Y de repente llega una persona de esas a decirle al padre: necesito confesarme. Muchas de las veces esa gente buscaba al padre para confesarlo, para callarlo, porque ustedes saben que una vez confiesa uno a una persona, no puede decir lo que la persona confesó, y eso es para todos ustedes, sigue siendo igual. Uno no puede pues violar ese secreto de confesión. Entonces a esas personas era a las que uno podía decirle: lo siento, yo no te puedo confesar. Si quieres platicar conmigo, dime lo que quieras, pero yo no te confieso. Porque uno tenía que cuidar, pues, que le dieran a uno la libertad de hablar o la libertad de cuidar a las personas que se le habían dado en su parroquia, ¿sí? Entonces sí, el sacerdote sí tiene el poder de atar y de desatar, el poder de perdonar y de no perdonar. Antes, cuando no era tan famoso el evento del aborto, ¿sí?, la mujer o la persona que participara de un aborto no podía confesarse con un sacerdote. El aborto era un pecado que tenía que confesar el obispo, ¿sí? Porque antes había mucha más conciencia de que el aborto no es un derecho. No es un derecho, es un vil asesinato de la persona más indefensa que puede haber en el mundo, ¿sí? Y entonces, cuando empezó a crecer ese movimiento y empezó a haber más personas que cometían ese pecado, los obispos, diríamos que la Iglesia, en un acto de benevolencia hacia estas personas, delegaron a los sacerdotes la posibilidad de confesar el pecado del aborto. Y esa delegación sigue actual, y no confesamos solo por confesar, es porque el obispo nos delegó ese permiso. Pero hay pecados muy graves que no es solamente ir a decirlos y decir un Padre Nuestro y hasta luego, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso: el sacerdote, el obispo, el papa tiene el poder de atar y de desatar, ¿sí? Atar también significa atar los poderes del diablo. Podemos hacerlo. Tenemos que hacer los exorcismos y tenemos que hacer todas aquellas cosas que hacen que los poderes del diablo queden atados, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la Iglesia. Ahora, pues yo solo les digo eso: Dios lo quiso de esa manera. Dios quiso una iglesia. Amen la iglesia. Yo sé que en la iglesia hay muchos errores y muchos han cometido errores graves. No solo sacerdotes, religiosos o religiosas,
Padres de familia también han cometido errores muy graves con sus hijos, y personas dentro de la iglesia, en todos los sitios de la iglesia, puede ser que se hayan equivocado. Hay muchos que hoy se llaman católicos y que están gobernando y que no son católicos en la práctica, no están haciendo una práctica como católicos. Es más, están cometiendo un doble pecado, porque se consideran católicos y tienen el poder de gobernar, pero gobiernan como paganos. Entonces es un doble pecado lo que están cometiendo. Pero a pesar de todo eso, no renuncies a la iglesia. No renuncies a la iglesia, no digan, yo no vuelvo a misa porque esos padres son pederastas, porque esos curas no sé qué, porque la iglesia, porque allá hay puro hipócrita. No, diga, no volví a misa porque soy perezoso, porque no me gusta ir, porque me daba sueño cuando iba a la iglesia, porque no le encontré sentido. Pero no le eche la culpa a los demás, no le eche la culpa a los demás, ¿sí? No diga que fue por los demás que no volvió a la iglesia. Entonces ustedes amen a su iglesia, porque es una fundación del Señor Jesús, y oren por los pecados de la iglesia y procuren que sus pecados no afecten a la iglesia, es decir, busquen cada día ser santos, como nos llamó el Señor a ser santos, como el Padre Celestial es santo.